Y Alfonso, buenos días, bienvenido a nuestro espacio, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ivonne, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias y buenos días a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que está con nosotros todos los lunes esperando escuchar temas relevantes que tienen que ver con la educación de los niños, no solamente en casa, pero también en el ámbito escolar. Y es por eso que el día de hoy me siento muy contenta de tener a nuestro invitado del día de hoy, un especialista en educación inclusiva y que además, ahora sí que de primera mano he podido observar el excelente trabajo que están realizando en su escuela en este tema de inclusión. Y antes de comenzar el programa, quiero recordarles a nuestros radioescuchas que si desean hacernos preguntas durante el programa, pueden hacerlo vía Facebook. Pueden buscarlo, entrar a mi página, acepta, incluye, comparte, todo y en minúsculas, acepta, incluye y comparte. Pueden enviarnos preguntas por mensaje interno y también a la página de Radio Reis Voz en Facebook también nos pueden enviar mensajes o si bien deciden llamar por teléfono. Raúl, ¿nos puedes dar el teléfono en cabina, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Es el 770-797-5559. Perfecto, así que ahí tienen suficientes maneras de comunicarse con nosotros en caso de que tengan alguna pregunta para Alfonso el día de hoy, o si después me quieren mandar un comentario, pues será fenomenal. Así que, Alfonso, vamos a arrancar con esta entrevista y muy contenta de verdad de que estés aquí conmigo conversando en este tema de la inclusión. Alfonso, para arrancar te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es inclusión? ¿Qué significa eso? Pues mira, realmente podemos hablar a varios niveles, pero a nivel macro tiene muchísimas acepciones que implican el que todos estemos juntos, el que convivamos juntos, el que socialmente estemos integrados. Y si lo vamos ya matizando hacia la escuela, pues el que también aprendamos juntos. Realmente es un tema muy, muy amplio y lo podemos ir viendo desde diferentes contextos, pero es el que vivamos juntos, aprendamos a vivir y a trabajar, a lograr metas como sociedad, en equipo. Perfecto, Alonso. Y yo sé que es un tema muy amplio del que podrías dar una serie de talleres y conferencias. Hoy vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de información que tú tienes, sobre todo para que nos ayudes a aclarar qué es lo que realmente significa la inclusión educativa, porque creo que hay mucha confusión en ese tema y por eso te quiero preguntar, ¿qué es lo que en la escuela, Alonso, qué hace una inclusión exitosa? ¿Qué podemos observar en una escuela que realmente está llevando a cabo un programa de inclusión? Pues yo creo que en la escuela básicamente, además de tener parámetros de calidad, justamente la calidad sería responder a las necesidades de todos. Si en alguna época la inclusión era trabajar con la discapacidad o con la sobredotación, hemos evolucionado hacia el concepto en el que es responder a las necesidades de todos. Y debemos de tener cuidado de no confundirlo con lo que pasaba en los 70s y en los 80s cuando hablábamos de personalización o de educación individualizada. Porque la inclusión implica que estemos todos trabajando metas comunes, pero que los caminos sean distintos y que podamos responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Ese es el gran reto que plantea la inclusión. Alfonso, yo puedo decirte que a lo largo de este tiempo de mi vida, de mi propia experiencia personal con mi hijo dentro de ambientes que son llamados inclusivos, yo todavía encuentro que lo que se hace es esta educación individualizada, en donde se trabaja únicamente la necesidad del chico que aparentemente tiene no aparentemente, pero que tiene un diagnóstico y que por lo tanto se considera que tiene una educación individualizada, una educación especial. ¿Es eso llamado inclusión, Alfonso?
estas escuelas en donde se trabaja individualmente lo que el muchacho necesita, pero se trabaja solamente en las necesidades del muchacho. No, me parece que es básico que para que realmente llamemos inclusión, los estudiantes estén en el mismo contexto y los estudiantes estén en las mismas metas. Pareciera antagónico el que un alumno con un reto significativo estuviese trabajando quizá física o química o historia con alumnos de la escuela media, pero nos damos cuenta que sí se puede hacer cuando trabajamos en la anticipación, cuando damos los apoyos necesarios, cuando analizamos bien qué barreras presenta el alumno, y podemos estar dando una clase muy compleja y el alumno que tiene una necesidad especial o un reto significativo puede estar con nosotros con actividades planteadas para él, y el sentido de pertenencia es lo que hace la inclusión. El que yo esté trabajando con mis compañeros en metas comunes a todos, y si existe este ambiente de equidad, pues todo el mundo está haciendo algo distinto, ojo, pero con la meta común. Ahora, Alfonso, ¿cómo generamos este sentido de pertenencia en los estudiantes? Y digo en los estudiantes en general porque aquí sí estamos hablando de inclusión y todos se van a sentir parte de cómo una escuela logra que estos chicos se sientan parte de. Pues siempre preguntándonos el cómo sí, no el cómo no. Tenemos que dejar estos modelos de déficit que han estado muy en boga en la psicología para pasar a los modelos de las fortalezas, de las posibilidades. Y la pregunta es cómo le vamos a hacer para que esté incluido. Y como educadores inclusivos nos corresponde derribar barreras, ver oportunidades y asegurar que estén los puentes hechos para que el alumno experimente éxito. Todo lo que hemos aprendido en educación inclusiva vemos que aplica para todos los estudiantes. Si tú y yo estamos en este momento hablando, es porque ambos hemos experimentado un nivel de éxito. Y entonces nos atrevemos a estar en este escenario en este momento. Pero si nuestros estudiantes en la vida todo es frustración y no viven el éxito, pues ahí está la deserción. Pero regresándome a tu pregunta para no perdernos, pues justamente necesitamos que nuestros alumnos estén incluidos, que analicemos bien las barreras que impiden su participación, que impiden su aprendizaje, y las derribemos a como dé lugar. Quizá esto suena un poquito abstracto, pero podemos hablar de algunos ejemplos y ver que hay casos, ahora sí que hemos visto y que hemos corroborado en los que son exitosos, y cambia muchísimo la perspectiva de un muchacho que no está haciendo un programa paralelo en el salón de clase, sino que está en el contexto del grupo. Y definitivamente, Alfonso, que me encantaría que le dieras uno de esos ejemplos a nuestros radioescuchas, porque otra de las preguntas que yo te iba a hacer es, ¿cómo le haces para comenzar? ¿Cómo le haces en una escuela en donde no se está llevando a cabo un programa inclusivo como el que tú estás describiendo? ¿Cómo empiezas en un salón de clase? Y si en adición a eso me puedes dar un ejemplo, pues sería fenomenal para ilustrar todo esto que estamos hablando, Alfonso. Pues partiendo que tú y yo estamos hablando de algunos alumnos con retos significativos, con barreras importantes, es natural que requieran de ciertos apoyos. Los más comunes y los más importantes en alumnos con retos significativos son apoyos humanos y tecnológicos. De ahí que le llamemos como le queramos llamar, porque en diferentes países tienen diferentes nombres, pues requieren una persona que tenga ciertas características, que no genere dependencia con ellos, pero que sí sea el enlace para anticipar el contenido, para brindarle ciertos apoyos al momento de tipo comunicativo, de lenguaje, y para ayudarlos a llegar al plano de la producción, no solo de recibir la información, sino de procesarla y producir algo. Entonces yo creo que una persona que le anticipa a un estudiante lo que se va a ver en clase y que le tiene preparada junto con el profesor una actividad adecuada,
permite que el alumno esté en contexto, aun cuando pueden existir brechas importantes en el nivel cognitivo, en el desarrollo cognitivo entre los participantes. He visto, por ejemplo, clases de literatura en la que están los alumnos aprendiendo inglés y están quizá en un complejo tema de Shakespeare, y sin embargo el alumno con retos significativos, si se le pone en el contexto, si se le explica, si se le dan pequeñas muestras de lo que hace un dramaturgo como Shakespeare, va a estar en posibilidades de seguirnos y va a tener actividades que sean significativas para él, aun cuando fueran muy elementales. Ahora, danos un ejemplo, Alfonso. Me encantaría que nos ilustraras esto con algún ejemplo, que tú tienes varios ahí en la escuela. ¿Alguno que recuerdes? Pues mira, estoy pensando en razón de las ciencias. También pues es difícil con algunos estudiantes que tienen retos asociados a discapacidad lograr que den los niveles cognitivos más amplios. Entonces, lo que hacemos es, pues, quedarnos con evidencias de conocimiento que puedan expresar lo que han entendido sin que necesariamente haya transferencia. Es decir, tú sabes que existen niveles cognitivos. Hay alumnos que nos dan la transferencia o inmediatamente, que logran generalizar un concepto, y hay otros que nos lo pueden repetir y darnos un ejemplo. Estoy pensando en este momento en algunos muchachos que podrían demostrarnos en ciencias que entendieron algo muy sencillo a través de quizá un conocimiento explicado, pero ya generalizarlo, pues sí implica en ellos más tiempo. Ok, y Alfonso, déjame preguntarte algo. ¿Cuál vendría siendo lo que determina? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿todos los muchachos están listos para ser incluidos? Los chicos, hablo de chicos con retos significativos. ¿La inclusión es para todos? Pues mira, me salgo tantito nada más porque es importante saber que esto de la inclusión en el mundo es como lo que decía Martin Luther King, es como un cheque sin fondos. En todas las leyes del mundo prácticamente están claramente a favor de la inclusión y la definen como tal. Sin embargo, en la práctica no sabemos todavía hacerlo de manera cotidiana y no existen modelos de coenseñanza exitosos. Y si los hay, están aislados. Entonces, la pregunta era, ya me perdí un poquito. La pregunta era si la inclusión es para todos los chicos con todas las condiciones. Claro, ya retomando que nos das, claro, sobre todas las leyes y sobre todo lo que se ha escrito en las Naciones Unidas y en diferentes organizaciones respecto a la inclusión, por supuesto que es un derecho, pero en actualidad la inclusión es para todos, Alfonso. Mira, la inclusión, en la realidad educativa. La inclusión requiere un repertorio previo, de manera que cuando el alumno llega al colegio, los compañeritos digan, me encanta vivir en un colegio en donde hay diversidad, y llegar a casa a platicar cómo ayudan y cómo son ayudados también a entrar a un mundo distinto. Sin embargo, hay algunos casos, como por ejemplo los alumnos que presentan debilidad auditiva o sordera, que sí requerimos tenerlos en un espacio paralelo porque tienen necesidades muy concretas que no siempre se pueden compartir en el espacio del aula. O sea, sí hay algunos casos, y también es importante considerar que la inclusión no es 100% del tiempo en el aula. La inclusión es ser flexibles, es buscar maneras de que siempre se esté elevando la participación y el aprendizaje en el aula, pero si en algunos momentos necesitan salir, entrar, trabajar en grupos con ciertas características, eso sí se permite mientras los principios de la inclusión vayan hacia arriba. Yo estoy ayudando a que mi alumno
esté en el contexto y esté aprendiendo y participando más. Entonces te respondo, se necesitan ciertos repertorios previos y si hay algunos grupos de alumnos con ciertas discapacidades que requieren tiempo fuera del aula. Ok, entonces ahora mi siguiente pregunta sería, porque tanto en México como en otros países en América Latina, en Estados Unidos, existen escuelas que son llamadas de educación especial, o sea, escuelas que encaminan toda su atención, su enfoque, su metodología, absolutamente todo a estudiantes que tienen ciertas necesidades muy, muy específicas y retos significativos. ¿Cómo podemos integrar a los chicos en regular? Han estado acostumbrados todo el tiempo a permanecer de alguna manera segregados. ¿Cómo poder ayudar a estos chicos? ¿Cómo poder orientar a los padres de familia que quieren hacer esa transición? Pues tenemos que partir de que entiendan la importancia de la pertenencia a los grupos sociales que simulen la vida cotidiana. Si siguen estando aislados en un sistema de agrupación por déficit, y es difícil que después vayan al mundo y participen en un mundo que es diverso. La educación especial creo que cumplió su fin y la seguimos necesitando, pero el reto es que educación especial y educación regular se atrevan a trabajar juntos y no lo vean esto como un asunto de tener doctorados o maestrías, sino un asunto de actitud en el que el profesor quizá de educación general y el que domina educación especial hablen de nuestros alumnos y se atrevan a plantear metas que les sean valiosas a todos. Entonces, la educación inclusiva presenta esta oportunidad de que nuestros estudiantes vivan la pertenencia, vivan el mundo real y le den beneficios a todos, porque no se benefician solo ellos, se benefician todos. Queremos muchachos en el futuro que sepan trabajar en la diversidad. Ese es un gran valor del siglo XXI, que nos lo estamos perdiendo en aulas homogéneas. Definitivamente, Alfonso, y muy importante, este es un tema que tú y yo hemos conversado, y hoy quiero también hacerte esta pregunta, Alfonso. ¿Cómo comenzar en una escuela en la que no ha habido este programa? En la que ha habido solamente el programa en donde se cumplen las necesidades específicas de los chicos con retos especiales. ¿Por dónde comienzan, Alfonso? ¿Por dónde? O sea, ¿por dónde tú le dices a la escuela, comienza por aquí, que esto es lo más importante? ¿Comienzas por los alumnos regulares, maestras? En términos muy prácticos, les daría yo a leer un poquito este índice de inclusión creado por los abuelitos de la inclusión, como les llamo yo, que son Ainscow y Booth. Ellos, en sus, por cierto, todos sus recursos, la mayoría de sus recursos son libres, y tienen un famoso documento creado en los 90 que se llama el Índice de Inclusión. Y ese índice tiene cuestionarios para todos los miembros de la comunidad, en la que pueden ver el nivel que tienen de desarrollo hacia volverse una escuela inclusiva. Entonces, es un instrumento de reflexión, hay varios, pero ese es uno inicial que permite que la gente se ponga a pensar. Se necesitan, yo creo que de punto de partida son ambientes de colaboración, de confianza. Necesitan verse todas las personas empoderadas por sus líderes para actuar. Y para eso es muy importante que los líderes pasen el mensaje de yo creo en ti, estoy contigo, vamos a tomar decisiones juntos y vamos a aprender del error y del acierto. Y eso se dice fácil, pero se necesitan sentarse a dialogar poniendo al alumno en el centro y viendo a ese alumno y cómo podemos empoderarlo. Entonces, lo que estoy hablando es de equipos inclusivos
donde desde el director hasta los terapeutas externos y los profesores de actividades especiales hablen del alumno y den sus ideas, y el ambiente es lo primero que tiene que empezar a fluir. Este ambiente de confiamos, de estamos juntos, de nos escuchamos todos, y de vamos a atrevernos a cómo sí van a pasar las cosas, no cómo no, sino cómo sí. El lenguaje es muy importante. El lenguaje es muy importante. Allí hemos aprendido mucho a pasar de... Perdón, no, que eso lo mencionabas al principio, me alegro que lo hayas retomado, el cómo no y el cómo sí, porque creo que es importante hacer muy explícito a qué te referías con eso. Pues es que estamos todavía, si no educamos a nuestros profesores, todavía es más fácil que veamos los nos que los sís. Y yo te invito y los invito a los radioescuchas a que vayan a un salón de primero de primaria y le digan a los niños ¿para qué eres bueno? Y verán que se tardan mucho más en pensarlo que si les preguntan ¿para qué eres malo? Porque en nuestros sistemas, en ciertos sistemas, todavía es más fácil identificar nuestras debilidades que nuestras fortalezas. Definitivamente, Alfonso. Ese es uno de los graves problemas, creo, que tenemos en el sistema educativo. Pienso yo que ese es uno de los graves problemas. Y hay un documento que tú compartiste conmigo, Alfonso, hace algunos días, y yo lo leí. Este documento que se llama La Educación Inclusiva, un camino de calidad para la educación, que además es un documento que compartiste conmigo. Y en ese documento hay una parte, me voy a tomar el momento de leer aquí algo, en donde tú dices, en donde se cita a un autor, el padre de la psicología positiva, que dice que para que las personas fortalezcan, es necesario que experimenten emociones positivas, encuentren sentido y significado en lo que hacen, tengan un buen autoconcepto y autoestima, desarrollo, resiliencia y cultiven relaciones interpersonales productivas. Y después pusiste abajo unas preguntas. ¿En qué medida la escuela contribuye a esto? Y dejaste la pregunta abierta. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué medida la escuela contribuye a esto? Pues en cierta medida, y quisiéramos que mucho más. También en otra ocasión hemos platicado del sentido común y de cómo es el menos común de los sentidos. Realmente en las escuelas tenemos que plantearnos que el ser humano que se siente bien es un ser humano que puede darnos mucho más que el que está incómodo. Aquí no estamos hablando de la incomodidad como cuestión cognitiva, sino la incomodidad cuando no se sienten a gusto, no se sienten respetados, bienvenidos. Entonces, el bienestar está definitivamente ligado con mayores niveles de participación y de aprendizaje. Y Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que ha sido muy criticada por ser poco científica, tiene grandes dosis de sentido común y habla de la importancia del vínculo y de anclar en fortalezas y construir sobre ellas. Y las escuelas tenemos que darle la vuelta ya al fracaso. Yo no estudié muchos años para ser un educador y ponerle a mis estudiantes asignaturas reprobadas. Yo estudié para ser seres humanos que florezcan, que participen, que sean productivos, que encuentren sus talentos, que aprendan del error y que vivan en la diversidad. Así que, si bien es un trabajo difícil, hay que irnos hacia allá, hacia que experimente la gente éxito, porque entonces le damos la vuelta a la moneda. Ahora, Alfonso, déjame hacerte otra pregunta, porque aquí en este mismo documento tú escribiste otra pregunta que también se quedó abierta y ahora te la hago aquí públicamente para que nos la respondas. ¿Qué tanto podemos transferir del contexto escolar al contexto de la vida?
pues tiene que ver mucho con los sistemas educativos que tengamos, y yo creo que la inclusión en particular siempre está haciendo conexiones con la vida. Si bien pues buscamos todo el tiempo simulaciones, sobre todo en las tareas de desempeño, y nos planteamos con frecuencia cómo le va a ayudar a mi alumno cierta actividad, qué le va a reportar en su vida. Yo creo que mucho más que las escuelas que no son inclusivas. Incluso tenemos charlas, tú hablabas de cómo hacer a los estudiantes exitosos. Platicamos mucho con los compañeros y promovemos mucho que los compañeros también sean partícipes del aprendizaje de alumno con retos significativos. Ahora, Alfonso, muchos de nuestros radioescuchas, si no es que la mayoría, son padres de familia. ¿Qué rol juega el padre de familia, los padres de familia, en el proceso de inclusión en la escuela? Tu rol en todo esto, Alfonso. Pues me parece que un rol vital, importante de liderazgo. Nadie conoce también a sus hijos como los padres de familia. Entonces son ellos los que tienen que promover los apoyos, los que tienen que estar muy pendientes, aun cuando no sean educadores, de que las personas en un colegio han percibido bien a su hijo y le están dando el nivel de reto que requiere. En los colegios se tardan un poquito más en conocer a estudiantes, en particular aquellos que son no verbales o que presentan retos en la comunicación y en el lenguaje. De ahí que el papel de los padres es vital en ser interlocutores por sus hijos y en promover apoyos y en motivar a los equipos. Sabemos que en esta etapa, para que se afiance bien la educación inclusiva en el mundo, pues los papás tenemos que ser los primeros promotores y lanzar apoyos a los profesores y ser los primeros en dar el paso. Hay, Alfonso, una palabra, un adjetivo, una descripción de algunos padres de familia que no sé si se utiliza en Estados Unidos, que son los padres en Estados Unidos, padres que están constantemente sobre la escuela, monitoreando, observando, exigiendo, en ocasiones protestando. ¿En dónde está esa línea historia entre soy un padre, estoy presente, estoy consciente, estoy apoyando, y un padre que está rebasando esa línea? ¿Cuál sería esa definición de ese padre, si es que existe, de ese padre ideal para que un programa de inclusión pueda llevarse a cabo y que tengamos la suficiente colaboración de los padres? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no, Alfonso? Pues la definición sería un papá que se pone a estudiar, si bien no va a ser especialista en el tema, sí conoce sobre la condición de su hijo, y un padre que emocionalmente transita del duelo y de la frustración a la acción, a la colaboración, a la participación. Hay papás que se quedan mucho tiempo en el duelo de la aceptación y entonces quieren que el mundo alrededor les resuelva, cuando que quienes llevamos las riendas de nuestros hijos siempre, primeramente, somos los papás. Entonces, tiene que ver con cuestiones emocionales, educativas. Hay muchos contextos en el mundo, quienes pagan, quienes no pagan, pero la actitud es básica, esta mentalidad de estamos aquí para ser equipo, para ayudar, y me parece importantísima. Alfonso, hay algo que yo hablo constantemente con las personas. No sé si estés de acuerdo o no, pero sí quiero que me des tu opinión. ¿La inclusión comienza en casa? Los padres a veces podemos excluir a los hijos de desarrollar habilidades y fortalezas que ellos podrían
desarrollar, y sería eso una actitud no inclusiva. Sí, definitivamente, aún en estas épocas en las que vivimos mucho más apertura a la diversidad, vamos a encontrar que hay personas que salen por el camino más fácil, que es excluir, que es hacer actividades sin integrar a la familia. Entonces, sabemos que hay muchos retos, no quiero sonar como que no conozco las realidades. Hay familias pues que sí necesitan también tiempos con diferentes miembros de la familia y necesitan quizá actividades distintas, no paralelas, pero sí empieza en la medida en que yo hago cosas por habilitar a mi familiar, a mi pariente, o lo discapacito más cuando le estoy resolviendo constantemente el mundo y cuando no lo integro. Yo creo que es vital el que las familias conozcan bien la condición y sean los primeros en promover la independencia y en hacer lo mínimo necesario para ayudar a la persona, porque hay quienes se van al máximo y no le ayudan a subir a otros niveles de desarrollo. Quizás te lo estoy hablando muy genéricamente, pero sé que pues algunas personas sabrán a qué me refiero, ¿no? Yo creo que sí, Alfonso. Y en realidad ahorita esta entrevista es un poco como un preámbulo de la inclusión, porque como tú bien lo dijiste al principio, podemos hablar mucho tiempo, nos podría dar una cátedra, una conferencia, una serie de conferencias sobre el tema, pero en ese momento yo sí quiero rescatar el verdadero significado de la inclusión educativa, porque creo que hay mucha confusión entre los educadores y entre los padres de familia. Y con este comentario te voy a dar un salto atrás para hacerte otra pregunta relacionada con los procesos de inclusión dentro de la escuela, porque hace un momento tú nos describiste que parte del proceso de inclusión también a veces requiere de una persona de apoyo para estos chicos. Esas personas de apoyo en México, si mal no recuerdo, les llaman sombras, ¿es correcto? Es correcto. Es correcto. Alfonso, descríbenos a una sombra con actitud, con el deseo de que estos chicos sean incluidos. ¿Cuál es ese, esa lista de características que podríamos o deberíamos de desarrollar en todas nuestras chicas, chicos que nos apoyan con estos niños en la escuela? Bueno, mire, idealmente las profesoras sombra pues deben tener algún conocimiento de psicología o de pedagogía que les ayude a entender a los muchachos, y es importante que conozcan la condición, si bien no a profundidad, sí que la conozcan y que vean la variedad de apoyos que puede tener la persona, el estudiante, y los vayan brindando sin generar dependencia. Si, por ejemplo, lo ideal es que esté alejado de mi alumno. Cuando vemos profesoras sombra que todo el tiempo están dando apoyos físicos, pues eso nos llega a preocupar. Tenemos que ir alejándonos y logrando que nuestro alumno esté referenciando, que esté viéndonos. Entonces, otra cosa que planteamos mucho es que las profesoras de apoyo estén como asistentes del grupo, no solamente del estudiante que tiene una condición, de manera que esto genere un poquito más de equidad, aunque suele ser que se dan cuenta que todos, pues que finalmente está apoyando a un alumno en particular. Entonces, lo ideal es que se vayan desvaneciendo los apoyos, que sea un vínculo entre los profesores y el alumno, y bueno, finalmente que no le robe la autoridad a los profesores titulares. La profesora de apoyo no puede tomar el rol del profesor titular. Así que, pues más o menos ahí te encuadraría un poquito el que se espera.
características más importantes de una sombra, de una maestra sombra, como tú la llamaste. Ahora, Alfonso, déjame te pregunto algo. Cuando un padre de familia, y te lo digo porque quizá muchos nos están escuchando, sobre todo padres de familia que tienen la necesidad de tratar a una maestra sombra, de buscar a una maestra sombra, ¿qué padres de familia en esta persona? Porque obviamente no conocen su trabajo, la están entrevistando. ¿Qué tienen que buscar en ella? Pues como todas las personas que están en educación, es importante ver que alguien acredite su nivel de salud mental en particular. Yo creo que es el punto de partida. Y después empezar a ver rasgos de habilidades. Necesitan muy buena habilidad de comunicación, porque en algún momento son la voz del alumno y la voz del profesor, y generan puentes. Necesitan buenas habilidades sociales para poder generar los apoyos que el alumno necesita y para tener un ambiente agradable en el grupo y con otros actores. Así que esta capacidad de indagación, habilidades de indagación, para que no dependan de otros para saber y para conocer más, y pues que conozcan un poco de inclusión, porque podríamos tener un indicador de qué tan inclusivas son. Ojalá y hubiesen instrumentos, ¿no?, para medir la actitud inclusiva de las personas. Y pues con las charlas uno se va dando cuenta cómo ven la diversidad. Generalmente son personas que han estudiado eso porque les gustan trabajar con alumnos con retos, y sin embargo hay unas que son mucho más flexibles y que saben gestionar mucho más que otras. Bueno, pues ahí tienen algunas características para que los padres que lo necesitan. Y ahora quiero brincarme también a otra cosa. He ido en brincos en esta entrevista porque en realidad hay muchos puntos que quisiera que nos dieras información. Solamente tenemos una hora y bueno, voy a aprovecharte ahorita que estás aquí. Mencionaste la palabra diversidad, la has mencionado varias veces. Y ciertamente este planeta está compuesto de diversidad. Pero curiosamente cuando hablamos de chicos con retos muy específicos, parece que a la gente se le olvidara lo que es diversidad. Parece que nada más se acordaran de la diversidad en la especie animal, en los climas, en las culturas, pero parece que muchas veces a estos chicos nos los excluyen de eso que llamamos diversidad. ¿Qué aporte tiene la diversidad de estos chicos nuestros a la vida en general, no solamente en la escuela, a la vida en general, digamos que al desarrollo humano? ¿Qué aportación nos traen estos chicos con todos estos retos significativos al desarrollo humano? Pues mira, al tener contacto con estos chicos, la mayoría de los estudiantes, y está comprobado, ya hay estudios sobre esto, pues reducen el miedo a las diferencias, sienten mayor seguridad. Estoy hablando de los neurotípicos. Tienen un nivel de inteligencia social y de autoconcepto más consolidado, y justo estando con ellos desarrollan principios hacia la diversidad y aprenden a hacer amistades más cálidas y solidarias. El impacto lo hemos visto porque pareciera que en las generaciones donde existen alumnos con condiciones significativas de reto, pues cambia la generación, hay más solidaridad. Dicen por ahí que los niños especiales traen lo mejor de nosotros mismos siempre. Es interesante ver cómo sacan la mejor parte de muchos seres humanos. Así que ya hay estudios de cómo afectan favorablemente al grupo en general. En este caso sería la humanidad en general, a lo que volvíamos, a lo que hablabas quizá en un principio, en donde hablabas de el rol que juega la educación inclusiva en un escenario mundial
y quizá ahorita podemos aprovechar para que nos hables un poquito de eso, la diversidad y de lo que nos aportan. Pues, ¿cuál es el rol que juega la educación inclusiva en el mundial, Alfonso? Pues es muy amplio porque no se queda en el aula, como empezamos justamente con eso, y tiene que ver pues con todo el espectro de la diversidad, con raza, clase social, género, orientación, modos de aprender. Y justo en épocas como en las que vivimos, este va a ser una necesidad del siglo XXI, el que sigamos trabajando en la aceptación de las diferencias, en la convivencia, y es un gran reto que se presenta. Ahora, otro punto que lo hemos tocado es el de la normalidad, ¿no? El temita ese de que dejemos de partir de un punto de referencia y nos abramos al espectro de las diferencias. Exacto, porque a la larga, ¿qué es la normalidad, Alfonso? Es un criterio establecido socialmente en tiempo y espacio, y que mientras partamos de él, pues todo lo que salga de ahí va a ser anormal, si se puede decir. Y ¿cómo es lo que se persigue con estos chicos, sobre todo los que tienen retos significativos? Y también un diagnóstico. En muchas ocasiones, Alfonso, en la gran parte de las escuelas que yo he visitado, de las familias con las que hablo, lo que buscan es la normalidad. ¿Es eso lo que busca la inclusión? ¿Que los chicos sean normales? No, de ninguna manera. Lo que busca la inclusión es sacar la mejor versión, aunque sea un eslogan trillado, sacar la mejor versión de las personas, hacer que las personas florezcan y respetar su naturaleza, porque eso es parte muy importante de la pertenencia, el empezar por respetar la naturaleza de las personas y hacerlas florecer con esa naturaleza. No querer normalizar o querer hacerlas como otras personas, porque de entrada eso sería romper el principio de la diversidad. Exactamente. Y en este tema, Alfonso, es muy importante en verdad recalcar este tema de no querer hacerlos normales, porque me topo con una cantidad de padres de familia, ilimitada, que sufren amargamente y pelean amargamente porque sus hijos sean como los demás, porque sean normales, porque alcancen los grados académicos que alcanzan otros chicos. ¿Hasta qué punto la inclusión está enfocada en desarrollar las habilidades académicas de estos chicos para llevarlos al punto de un promedio, como todos los demás? ¿Qué tanto enfoque hay en la parte académica, en la inclusión, de exigencia, de querer que sean como los demás? Yo creo que el simple hecho de estar incluidos en un salón de clases con diversidad de estudiantes les ayuda a desarrollar habilidades que otros tienen, a diferencia de si los tenemos en un aula con alumnos que solo tienen condiciones parecidas. Así que me parece que tenemos que entender esto que plantea Armstrong en su libro Neurodiversidad, de que todos los seres humanos estamos en un continuo de desarrollo. Y como puedo yo en la parte física ser muy hábil, pues hay personas que son muy torpes, y en la parte emocional hay quienes manejan sus emociones con mucha naturalidad y asertividad, y hay quienes no, y así nos podemos ir en todas las áreas de desarrollo. Y es importante reconocer que es un continuo, no un punto de partida, y entender que los seres humanos nos damos en ese continuo. Socialmente hay personas muy tímidas y muy extrovertidas, y ninguna está mal, es parte de una personalidad. Entonces los sistemas inclusivos buscan reconocer esas diferencias, pero a la vez el que se enriquezcan de otros, el que vean cómo otros seres humanos tienen características diferentes, y por qué no, puedan también desarrollar algunas de ellos, es decir, pasarse algunas habilidades entre ellos,
pero en la interacción, en la vida, en convivencia. Ahora, Alfonso, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser un poco cruel, porque estamos hablando con una persona que es especialista en inclusión educativa y que vive por esto, y yo también soy otra de esas, pero la humanidad es inclusiva, Alfonso, afuera de tu escuela, la humanidad es inclusiva. Pues sí está fuerte la pregunta. No hemos llegado no podemos hablar de que la humanidad sea inclusiva. El liderazgo del mundo está hacia allá, pero todavía está en blanco el cheque, y si no en blanco no se ha acabado de llenar bien ese cheque. Yo creo que es un anhelo, como las cosas importantes de lograr en la vida, es un camino que hay que recorrer, no verlo como un punto de llegada. Y en ese sentido hay que ser optimistas de que nos hemos movido hacia ser más inclusivos y hacia apreciar más la diversidad. Y de ahí a que seamos inclusivos, pues no lo podemos poner en esos términos. Es un camino que hay que recorrer, no un punto al que hay que llegar. Exactamente, Alfonso, exactamente, totalmente de acuerdo. Y me encanta lo que dijiste, que es que nos enfoquemos en aquellos logros que se han dado en ese camino que hemos recorrido ya hacia la inclusión, porque muchas veces pareciera que la gente se desanima y se desilusiona por lo que ve, pero se olvidan en mirar lo que sí ha ocurrido en la inclusión. ¿Quieres darnos algunos ejemplos de lo que sí ha ocurrido en términos de inclusión a nivel humanidad, a nivel sociedad, Alfonso? Algunos que se te vengan a la mente para recordarle a nuestros radioescuchas que sí nos hemos movido hacia la inclusión. Pues mira, del tiempo que yo inicié como educador, que ya hace pues casi 3 décadas, ahora veo un mundo en el que hay muchos más tintes en los colegios, hay muchos más colores en los colegios. No es algo subjetivo, vemos el interés que existe por los directores de escuela, por los miembros de las comunidades, por saber trabajar con la diversidad, y vemos las tendencias educativas para allá, los grandes escritores en pedagogía hablando de la diferenciación pedagógica, de las aulas heterogéneas. Y bueno, eso es a nivel macro, pero a nivel micro, yo te puedo decir que en mi escuela, cuando hemos tenido generaciones complicadas, se han acercado alumnos a decirme, si esta generación fue conflictiva, es porque nos faltó tener más niños especiales en nuestra generación. Wow. De ahí que hay testimonios muy concretos de lo que se ha logrado y de que sí se puede hacer un cambio. Claro, y claro que hay muchos ejemplos. Y fuera del ambiente educativo, Alfonso, yo me atrevo a mencionar, por ejemplo, a nivel humanidad, ¿no? Toda lo que ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos con los derechos para diferentes razas de diferentes colores, tonos y sabores, toda la parte de preferencias sexuales, en donde hay países en los que ya han legalizado toda esta aceptación de sus derechos, pues como pareja, como persona, estemos o no estemos de acuerdo en cualquier cosa, ha habido evolución hacia la inclusión, además de los términos educativos. Y Alfonso, estamos a punto de cerrar el programa, tenemos 2 minutos. Antes de cerrar, ¿hay algo más que tú nos quieras comentar? Algo que tú consideres que es relevante, que los padres de familia escuchen sobre su papel dentro de la escuela y la educación de sus hijos en general? Pues yo les diría que siempre veamos lo que sí tienen nuestros hijos y tratemos de construir sobre eso, no sobre sus deficiencias. Que le demos tiempo a lo que hacen bien, que así como le damos tiempo a lo que hacen mal y les creamos clases de matemáticas cuando no son buenos para ellas,
pues les demos un tiempo para el piano, si es que son buenos y les gusta, y van a ver que construyendo en los intereses y en las fortalezas se logra mucho más equilibrio en los seres humanos. Entonces, pues yo me quedaría con ese mensaje de la importancia de las fortalezas y de los vínculos humanos. Pues muchísimas gracias, Alfonso, porque ese es un gran mensaje y eso es algo que no me cansaré de replicar por ahí, enfocarnos en las habilidades de nuestros chicos, en lo que a ellos les gusta. Alfonso, te quiero agradecer tu tiempo, tu información. Me encantó todo lo que nos compartiste. Siempre tú y yo tenemos muy buenas charlas al respecto y me encanta que lo hayas podido compartir con nuestros radioescuchas. Y bueno, este foro queda abierto para ti porque realmente necesitamos educarnos mucho más sobre lo que es la inclusión, sobre cómo llevarla a cabo, la diferenciación, muchos temas de los que yo sé que tú nos puedes educar, así que este foro queda abierto y bueno, en el futuro pues te vamos a tocar la puerta nuevamente para tenerte de regreso a nuestro programa, Alfonso. Ivonne, muchas gracias, yo te agradezco a ti y a los radioescuchas y lo he disfrutado mucho. Siempre nos gusta charlar, como bien lo dices, de nuestras pasiones comunes. Exactamente, Alfonso. Muchísimas gracias, que tengas una excelente semana. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias por estar aquí con nosotros y les quiero comentar que este programa queda grabado y en breve vamos a subir la liga a nuestras redes sociales en caso de que lo quieran volver a escuchar, lo quieran compartir y por supuesto hay que pasar esta información a todos los lugares, a todos los rincones del mundo. Muchas gracias, que tengan todos una hermosa semana. Gracias, Alfonso, un placer tenerte aquí. Estamos en comunicación.